Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bien, les traigo un tema bastante interesante de Stephen G. Brooks y es Bill Harry Kausikan del Foreign Affairs, Consejo de Relaciones Exteriores, y han estado escribiendo cosas bastante interesantes. El artículo que les traje de Henry Kissinger sobre el tema de la inteligencia artificial, por qué se necesita controlarlo antes de que se convierta todo como en el tema de las armas nucleares. Pero en este caso hablan de un tema bastante interesante, y eso es lo que nos está atañendo ahora, porque ya estamos viendo, ¿no?, la situación que se puede que se extienda y así parece ser hacia Siria, ¿no? Esta situación donde lo que quieren es controlar parte de la energía que hay allá, parte de la posición geoestratégica que hay allá, evitar que se pueda ya a incrementar un aliado más de la Liga Árabe, y su presidente, que ya estaba prácticamente de vuelta allá, y donde todos los demás iban a empezar a decir Estados Unidos, pues sabes qué, Estados Unidos pues ya no se puede, ¿no? Acá, ¿qué va a pasar? Por eso es que van varios barcos, y esta situación, ¿qué está pasando? Se titula El largo momento unipolar, debatiendo el dominio estadounidense. Son varios autores, no nada más los que les dije, también Roberto Keohane y William C. Walford. ¿Qué dicen ellos? Y ojo, pongan atención. El fin de la era americana, Joshua Shifrinson. Mira, en este mito de la multipolaridad, esto fue en mayo-junio de 2023, Stephen Brooks y William Walford habían cuestionado la idea de que Estados Unidos estaba en caída libre en las filas de las grandes potencias. Washington, decían, sigue en la cima de la jerarquía del poder global, muy por encima de China y muy por encima de todos los demás países. En su opinión, el mundo no es ni bipolar ni multipolar, y no está en un punto de serlo. Los autores tienen razón en que Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso del planeta, pero su argumento básico, que la actual distribución de poder es unipolar, está equivocada. De hecho, una mirada más de cerca a estos indicadores de poder preferidos por los autores y sus supuestos subyacentes han sugerido justamente lo contrario. La unipolaridad es un artefacto del pasado. Brooks y Walford habían basado este argumento en tres afirmaciones fundamentales. Una es que la cruda distribución del poder o de capacidad económica y militar generales de un país muestran a Estados Unidos y China que son las únicas grandes potencias plausibles en la actualidad. La segunda es que las ventajas tecnológicas de Estados Unidos, combinadas con sus altas barreras de que China debe de superar para ponerse al día, significaba que China no es un competidor comparable. Esta afirmación final de los autores es que el sistema internacional carece de equilibrio significativo frente a Estados Unidos, ya que otros estados no han creado alianzas formales ni se han armado de manera que vayan a limitar la libertad de acción de Estados Unidos. Ellos sostienen que en estos sistemas bipolares y multipolares, los polos se involucran en un equilibrio generalizado entre sí, por lo que la actual falta de equilibrio ha sugerido que la unipolaridad va a perdurar. Pero cada uno de estos puntos es sospechoso. Por un lado, exigir que estas otras potencias tengan una paridad aproximada con este liderazgo es una forma extraña de definir o de contar los polos. A lo largo de la historia nunca se ha pensado en estas grandes potencias que puedan ser pares cuantitativos. Más bien, son estados con suficientes recursos económicos y militares, de alcance diplomático y perspicacia política para poder influir en los cálculos de otros países líderes en la paz y para obtener estos resultados bastante buenos en contra de ellos en la guerra. Pero esta definición más amplia es justo la razón de que el Imperio Austrohúngaro, el Japón imperial y la Unión Soviética fueron juzgados, y pone aquí entre comillas, como polos de sus respectivos sistemas internacionales. Aunque cada uno de estos estados era muchísimo más débil que el estado más fuerte de la época, todavía eran lo suficientemente capaces como para influir poderosamente en la cuestión de la guerra y la paz. En última instancia, hay un umbral, que a veces significativamente más bajo de lo que uno pudiese esperar basándose
en medidas crudas, que reflejan cómo se comparan estos estados en todos los ámbitos en sus atributos económicos, militares, tecnológicos y diplomáticos. Y por encima de qué estados califican como polos. Después de todo, la polaridad captura aquellos atributos estatales que le permiten a alguno de ellos influir en el curso de la política mundial en cuestiones fundamentales. Por eso piensen, amigos, en este tema del sur global. Piensen esto, de que no vaya habiendo más alianzas entre estos pequeñitos o estas cuestiones que son polos, ¿no? ¿Por qué será? Aunque la producción económica y militar en general es importante, los analistas solo llegan hasta cierto punto a la hora de juzgar el poder. Hoy en día una economía diversa, una posición geográfica favorable y la posesión de armas nucleares son factores especialmente importantes en tales evaluaciones. India, por ejemplo, con su gran economía, su geografía favorable y su fuerte arsenal nuclear, recibe un impulso en relaciones con las medidas energéticas toscas. Lo mismo ocurre con Japón, que tiene casi todas las mismas ventajas que la India, aunque con una capacidad nuclear latente. Y mientras tanto, China merece un impulso similar y tal vez incluso mayor, con su geografía menos favorable compensada por su impresionante ejército convencional y de su creciente arsenal nuclear. El relativo atraso tecnológico de China tampoco es un impedimento tan grande para su condición de gran potencia como alega Brooks y Wolford. Y es que dejando de lado estas preguntas sobre cuán difícil es para los países desarrollar tecnología de punta, los países no necesitan ser líderes tecnológicos para poder calificar como potencias líderes. Austria-Hungría y Rusia, por ejemplo, estaban atrasadas según los estándares de 1914, pero eran fundamentales para la multipolaridad europea. El Reino Unido no logró aprovechar la segunda revolución industrial de finales del siglo XIX y principios del XX en la misma medida que lo hizo Alemania, pero seguían siendo un polo de la misma época. La Unión Soviética nunca estuvo de cerca a la paridad tecnológica neta con Estados Unidos, pero fue considerada un competidor durante toda la Guerra Fría. Más bien, lo que un país necesita es producir una cantidad suficiente de material tecnológico lo suficientemente bueno como para poder influir en las decisiones internacionales importantes. Porque en ese sentido es notable lo lejos que ha llegado China en un corto periodo de tiempo. El país casi no tenía industria informática nacional a finales de los años 80, pero hoy China es un importante productor de chips de computadora que dirigen gran parte de la economía global. Lo mismo ocurre en otros campos, y por lo tanto, no sorprende que estos responsables políticos estadounidenses estén cada vez más preocupados por la destreza tecnológica de China, dado que China está produciendo una gran cantidad de material bastante bueno, si no es que excelente. No estará claro que el liderazgo tecnológico de Estados Unidos va a ser decisivo si los dos estados se fuesen a la guerra. De hecho, Estados Unidos parece tener ya las manos ocupadas con China tal como lo está. Brooks y Wolford tenían razón en que cualquier país puede ser equilibrador por Estados Unidos más fácilmente que a la inversa. Más bien, equilibrado por Estados Unidos más fácilmente que a la inversa. Y sin embargo, esa es la existencia del equilibrio, más que su intensidad, lo que nos habla de una distribución en el poder. Esta distinción es importante porque el propio comportamiento estadounidense indica que ellos han enfrentado crecientes limitaciones geopolíticas y presiones de contrapeso, todo lo cual implica que el sistema no es unipolar, y a pesar de un presupuesto de la defensa que se acerca al $1 billón, estos responsables políticos y los expertos han sostenido habitualmente que la creciente huella económica y militar de China significa que Estados Unidos ya no puede cumplir simultáneamente sus compromisos en Asia, Europa y Oriente Medio. Amigos, vean lo que está pasando, ¿no? Donde vemos un Joe Biden que decía, pues aireadamente, somos los Estados Unidos, for God's sake, ¿no? Que se lo mencionaba al entrevistador de 60 minutos. Pues oiga, pero ¿no cree que es demasiado? Dos frentes abiertos, el caso de Ucrania, ahora en el tema de Medio Oriente.
Dice, sí podemos. El resultado han sido muchas conversaciones tensas sobre dónde y cómo debería de gastar Washington sus recursos finitos. Mientras tanto, Estados Unidos está redoblando sus esfuerzos para poder alistar a la India, a Japón y a otros países asiáticos en contra de China. Tales esfuerzos no se llevarían a cabo si el mundo todavía estuviese dominado por Washington y solo por ellos. Juzgar el poder es un juego complicado. Sin embargo, estas afirmaciones de Brooks y Woolford son sumamente difíciles de conciliar tanto con la política estadounidense actual como con una visión más integral de lo que constituye una gran potencia. Estos analistas deben de debatir si el mundo es bipolar o multipolar, pero la unipolaridad ya no existe. Y si te pones a pensar en esta situación, vemos, ¿no?, cómo en algunas cosas gran cantidad de países empiezan a despertar. Empiezan a decir, como el caso de Arabia Saudita, empezamos a ver cómo muchos están empezando a juntar a otros polos diferentes como lo que representan los BRICS, ¿no? Y dices, ¿cómo Arabia Saudita, que es parte de los que se ha beneficiado enormemente del petróleo, del sistema basado en la energía, ¿no?, que le daban el poder al dólar americano, ahora dice, ya no? Pues porque ya no van a jugar con esos intereses, porque saben que el futuro tiene que ser de otra manera, porque si no, esta unipolaridad, entre comillas, no se pudiese sostener en un mundo que ya no quiere eso, que se está levantando, y vemos en el África cómo también está sucediendo esto. ¿Qué va a pasar ahora con el siguiente autor? Más allá de los polos, Anne-Marie Massacre. Mira, tengo una pesadilla recurrente sobre la política global. Al final de este siglo, incluso a mitades de él, la vida tal como la conocemos se transforma para siempre para peor a través de una combinación de llamas, inundaciones, sequías, bichos, hambre y conflictos continuos causados por cientos de millones de migrantes. Y encima del globo en ruinas, el tío Sam ondea una bandera declarando la victoria sobre China e insiste que Estados Unidos siempre será el número uno, ¿no? Piensen, este sueño o esta pesadilla recurrente de la autora, ¿no? Pero, ¿es acaso una pesadilla cuando volteamos a ver cuáles son estos efectos secundarios de esa unipolaridad, ¿no? De esa situación de cómo se juegan las reglas. Porque para que sea súper, tiene que haber muchísimos que no lo sean, ¿no? ¿Y qué pasa con la gente que ya no tiene esperanzas? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que propiciar en ese sentido? En el artículo de Brooks y Woolford profundiza mi pensamiento. Es como si estuviéramos escribiendo en 1985 o 1945. Aborda la política internacional como si fuera un juego de grandes potencias, donde la distribución de diferentes tipos de poder entre varios estados determina el tamaño, la ubicación y la inclinación del campo de juego. El objetivo de su artículo es demostrar que el mundo sigue siendo unipolar, con Estados Unidos como un polo dominante. Incluso si su poder militar y económico mensurable ha disminuido en relación con otros países. El mundo no es ni bipolar ni multipolar, y no está a punto de serlo, argumentan. Pero aquellos que están muriendo por olas de calor y están huyendo de inundaciones e incendios pueden no estar de acuerdo. El mundo tiene dos polos, el norte y el sur. El hielo en ambos está derritiéndose rápidamente con peligros incalculables para todos nosotros. Y como lo señala el estratega de seguridad nacional en 2022 de la administración Biden, estas situaciones existenciales transnacionales como este tema del clima, las situaciones del bicho y la escasez de la energía coexisten y en pie de igualdad con amenazas geopolíticas tradicionales que van abordando Brooks y Woolford. La distribución de poder capturada por la unipolaridad, la bipolaridad o la multipolaridad sigue siendo por lo tanto una condición básica clave que los funcionarios tienen que considerar al formular políticas. La pregunta, sin embargo, es ¿qué se considera un poste? Y curiosamente Brooks y Woolford parecen haber determinado que la respuesta se limita a los estados. Por esto escriben como si la Unión Europea simplemente no existiera, y esa es una omisión importante.
Incluso según sus propios cálculos, la Unión Europea es una gran potencia y puede que sea algo más haga para frenar los riesgos existentes. ¿Cómo es el estado de las cosas? Pues aquí Brooks y Woolford habían ofrecido una definición sencilla de multipolaridad. Es un sistema en el que el orden internacional está moldeado en gran medida por los tres o más estados más o menos parecidos en la cima. En la actualidad, Estados Unidos y China son sin duda los dos países más poderosos, pero al menos un país más debe de aproximarse en esta liga para que exista multipolaridad. Luego presentan dos gráficos, uno que muestra datos sobre el PIB y otro que muestra el gasto militar, para demostrar que Estados Unidos y China están muy por delante de Francia, Alemania, India, Japón, Rusia y Reino Unido. Los datos argumentan también que muestra que Estados Unidos está muy por delante de China. Y sin embargo, si se añade la Unión Europea y estos gráficos, las afirmaciones de los autores se vuelven más difíciles de respaldar. Porque según el Fondo Monetario Internacional, el PIB de Estados Unidos, o Producto Interno Bruto, es de 26.9 billones de dólares. El de China, 19.4 billones de dólares. El de la Unión Europea, 17.8 billones de dólares. Y entre las otras economías más grandes se encuentra India y Japón, ambos con un Producto Interno Bruto de entre 3 y 5 billones de dólares. Puede que Estados Unidos esté muy por delante de sus competidores más cercanos, pero las tres principales economías mundiales están en un orden de magnitud por delante de todas las demás. Pero ojo amigos, esto cuando habla de Unión Europea, yo no lo consideraría tanto como lo está haciendo la autora, como si fuera un país o una unidad total, ¿no? Porque Francia y Alemania, claro que no tienen intereses, como dicen muchos, que súper compartidos, que esta cuestión de los valores europeos, hay cuestiones donde no están de acuerdo, ¿no? ¿Por qué se sale Reino Unido en su momento? ¿Por qué empezamos a ver a otras pequeñas economías que dicen, o sea, una cosa es sí, vivir de las dádivas, y veamos Italia, cómo dependen de estos enormes gastos y presupuestos del gobierno, pero ¿a costillas de qué, no? De Alemania, ¿no? Pero ahora que ya no van a ser superavitarios, ahora que se está desindustrializando, ¿va a poder sostenerse esto? Cuando estamos viendo también otras situaciones donde las políticas quieren ir en contra de muchas cuestiones nacionales importantes, como el caso de Países Bajos, como el caso de Hungría, ¿no? Que no están muy contentos como se está llevando a cabo ciertas políticas donde si no, no hay dinero, ¿no? Si no cumples con la regla. Entonces ellos, eso ya no es democracia. O sea, hay que tener cuidado con estas cuestiones, pero es importante. Estados Unidos todavía supera con creces a China y a la Unión Europea en lo que respecta a su gasto militar. Pero el gasto de la Unión Europea está en el mismo rango que el de China. La Agencia Europea de la Defensa informó en diciembre de 2022 que los gastos de la defensa de 26 Estados miembros de la Unión Europea que han proporcionado datos han ascendido aproximadamente a 214 mil millones de dólares para 2021, en comparación con los 242 mil millones de dólares que ha dado China en 2022, y dada la situación en Ucrania, las cifras de la EDA para 2022 serán sustancialmente más altas. La contracción colaborativa de la defensa de la Unión Europea está aumentando constantemente, aunque ha comenzado desde una base bastante pequeña. Y la Unión Europea está participando en 12 misiones civiles y 9 militares en todo el mundo bajo su política común de seguridad y de la defensa. En definitiva, este argumento de Brooks y Woolford alcanza su máxima fuerza cuando se analiza el poderío militar puro. Y ojo, paréntesis una vez más, porque es importante destacar esto. Este tipo de comparativas no es realmente algo que pueda reflejar la realidad. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, no es lo mismo lo que le tienen que pagar a una empresa situada, por ejemplo, en Alemania, en Países Bajos o cualquier miembro de la Unión Europea, ¿no? Porque pónganse a pensar, ¿cuánto se le paga a ellos en comparación con la mano de obra china? ¿Cuánto tienen que pagar ellos por sus suministros, por sus materias primas
en comparación con lo que hace China. Pues cuánto le temen a China de sus productos y que ay, cuidado con el acero chino por el dumping y demás, porque el gobierno le está poniendo y no sé qué. Pero al final, pongan en perspectiva, ¿quién tiene la mayoría de las tierras raras que son esenciales para todo este tema tecnológico? Son los chinos. ¿Quién hace la mayor minería de esto? ¿Y dónde están las principales mineras? ¿Propiedades de quién? Son de los chinos. Entonces, pónganse a pensar, porque una cosa es, bueno, sí, se están gastando casi la misma cantidad que ellos, pero, oye, ellos quizás con una cuarta parte o menos de lo que tú estás gastando pueden hacer mucho más. Es importante. Es lo que ha estado pasando en Rusia y que ni todos los miembros de la OTAN han podido compararse en el envío de municiones y demás en esta situación proxy en Ucrania. Pongan eso en perspectiva, ¿no? Dices, ¿cómo? Bueno, pues es un macroestado, ¿no? Es donde tienen una gran cantidad de poder sacar todo esto. ¿Europa la tiene? ¿O depende de colonias como en Francia, más bien de Francia, en el África? Mira, de hecho Estados Unidos está muy por delante de otros países y gasta 3 veces más que sus competidores más cercanos. Aún así, si Estados Unidos tuviese una oportunidad, tuviera que apoyar a Ucrania contra Rusia o a Taiwán contra China sin los miembros europeos de la OTAN o la Unión Europea a su lado, las probabilidades de éxito disminuirían significativamente, como lo ha demostrado la situación en Irak. Estados Unidos no puede simplemente ordenar a sus aliados que luchen. La OTAN funciona como un consentimiento de sus miembros, incluidas importantes potencias europeas. Y así la Unión Europea desempeña un papel esencial junto con la OTAN en esta forja de este consenso. Brooks y Woolford no son los únicos que han insistido en que solamente los estados cuentan en los cálculos del poder internacional. Es una visión compartida por una comunidad de seguridad nacional estadounidense en general, que constantemente han ignorado y subestimado a la Unión Europea. Y sin embargo esta tiene muchos de los atributos de un estado, una moneda que sirve como segunda moneda de reserva más grande del mundo, capacidad legislativa, representación diplomática y una política exterior y de seguridad común. Independientemente de qué tipo de entidad sea, la Unión Europea es un actor extremadamente poderoso. Es el regulador más influyente del mundo, un estatus que es cada vez más importante a medida que se empieza a extender muchas policrisis. El líder mundial en la transición hacia la situación verde también es esta, y la ayuda económica de la Unión Europea ha mantenido a Ucrania a flote entre 2014 y 2022. El bloque va a proporcionar la mayor parte de los fondos de reconstrucción una vez que termine esta situación, y las sanciones de la Unión Europea contra Rusia son más significativas que las de Estados Unidos, dadas las importantes relaciones comerciales del bloque con su vecino oriental. Bueno, ¿y eso qué ha deparado para la economía europea en este sentido? ¿Qué le ha pasado a la economía alemana? ¿Qué le ha pasado a mucha de la situación de varias industrias en Europa? ¿Qué está pasando cuando empieza a aumentar la dependencia a Estados Unidos? Y esta diversificación entre comillas que tenían, ahora se vuelve a la dependencia que tanto les advertían los estadounidenses, de que cuidado y sean más dependientes de los rusos. Bueno, ahora es toda esa dependencia cambiada a Estados Unidos. Vean lo que está pasando en el Medio Oriente. Vean o sea, nada más pongan en perspectiva esta situación. Y en el caso de Europa, ¿qué le ha pasado con estas sanciones boomerang, no? Fundamentalmente la Unión Europea es una fuerza profundamente estabilizadora. Para ver por qué, imaginen el mundo sin él. Los países del bloque seguirían siendo aliados militares a través de la OTAN, pero de otro modo pudiesen ser competidores económicos. China habría podido colocar en su órbita a muchos estados del este y del sur de Europa, como lo hacían antes de que Rusia invadiera Ucrania. Y Moscú habría tenido más posibilidades de dividir a los gobiernos europeos entre sí. Algunos países importantes de la Unión Europea, por ejemplo, habrían sido mucho más
reticentes a reducir su dependencia de petróleo y de gas rusos incluidos durante la situación en Ucrania, sin la maquinaria del compromiso de la Unión Europea. Y ojo, piensen en esto, ¿no? Porque vemos otros que, a pesar, como el caso de Hungría, no quieren. Incluso vimos a Víctor Orbán hace unos días yendo con Vladimir Putin, ¿no? A hablar, a hacer negociaciones. Entonces, nada más para que vayan viendo esto. Miren, bajo la influencia. La Unión Europea desafía a los analistas a repensar la definición de Estado, pero también lo hizo Estados Unidos cuando se fundó. La Constitución de Estados Unidos fue diseñada para formar una unión más perfecta entre sus Estados miembros. Y por supuesto, existen diferencias críticas entre la Unión Europea y los países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Alemania, Estados Unidos y muchos otros países son sindicatos federados, en última instancia subordinados a un gobierno nacional. Y mientras que la Unión Europea es una unión en red que permite a sus miembros actuar juntos en algunos aspectos y separados en otros, esta ciertamente tiene menos poder sobre sus partidos constituyentes que Estados Unidos. Sin embargo, la Unión Europea todavía tiene mucho más poder sobre sus miembros, que siguen siendo estados soberanos que cualquier otra entidad regional, y es único en su tipo. Puede que este no sea el caso para siempre. Al ser pioneros en la forma en red, la Unión Europea ha desarrollado un modelo que otras organizaciones regionales están siguiendo adoptando de diversas maneras. La Unión Africana, que reemplazó a la Organización de la Unidad Africana de 2002, busca una mayor integración social y económica de su continente. Ojo amigos, que es la CEDEAO, ¿no? Que en esto que está surgiendo de este movimiento en todo el Sahel de África, en el África subsahariana, donde estamos viendo estos golpes como los de Mali, los de Níger, los de Burkina Faso y Chad y demás. ¿Qué pasa? Estos dicen, oye, ustedes son parte de, ¿no? O sea, ¿por qué quieren que sigamos abajo? ¿Por qué quieren que se sigan aprovechando de nosotros, no? Nada más para que vayan poniendo en contexto esta situación que aquí mencionan. Mira, para determinar mejor cómo lograr este fin, los ministros y miembros de las comisiones de la Unión Africana y la Unión Europea se reúnen periódicamente. Sí, pues claro. ¿De dónde es lo que les decía? ¿De dónde sacan los recursos minerales e importantes la Unión Europea? De África. La Asociación de las Naciones del Sudeste Asiático, establecida en el 67, estaba controlada casi en su totalidad por redes de ministros nacionales, con muy poca autoridad central. Pero en los últimos años, la ASEAN ha establecido más mecanismos de coordinación, incluidos un sólido acuerdo de libre comercio entre sus miembros. El organismo también creó este foro de la ASEAN Plus 3, que incluyen a China, Japón y Corea del Sur, a través de los cuales los ministros de Asuntos Exteriores de todos estos miembros discuten cuestiones de seguridad. Los profesionales de la política exterior tienen que esperar que estos bloques tengan éxito. Los sindicatos regionales poderosos son los intermediarios necesarios entre las instituciones internacionales o globales y entre los gobiernos estatales y los locales. Así que serán esenciales para la capacidad de un mundo para enfrentar los desafíos globales, que se requiere cooperación de todos los estados o al menos de la gran mayoría de ellos, y para resolverlos. Incluso los poderosos Estados Unidos tendrán que actuar en concierto con Canadá y México para fortalecer la resiliencia, la biodiversidad, la salud y la seguridad de América del Norte. Y este hecho se hizo evidente este verano, cuando los gobiernos de Estados Unidos enviaron bomberos a Canadá para controlar los incendios forestales, cuyo humo asfixiaba a las principales ciudades estadounidenses. Brooks y Woolford aún pudiesen descartar estos bloques regionales, incluso cuando estos bloques aspiren a convertirse en sindicatos. Y en su artículo, estos autores distinguen entre mera influencia, que es la capacidad de lograr que otros hagan lo que usted quiere, y poder, que según sugieren, existe una condición que Estados Unidos debe cuantificarse. Pero está dividido, no tiene sentido. El poder tiene múltiples componentes. La influencia es sin duda uno de ellos.
Afortunadamente para el planeta y para la capacidad de la humanidad para abordar una variedad de amenazas existentes, la influencia de las instituciones que equilibran la soberanía y la unidad ayudarán a determinar este futuro. Y ahí entra mucho en juego esto, amigos, que se le conoce como el soft power, la cultura. ¿Por qué creen que se pelean por ser anfitriones de una Copa del Mundo, de unos Juegos internacionales, olímpicos, ¿no? O sea, ojo, amigos, vamos a dejarlo hasta acá porque ya me extendí bastante. Lo voy a dejar para una segunda parte. Platícame, ¿qué piensas de este tema de la multipolaridad, el poder de Estados Unidos? ¿Crees que en realidad todo esto que se comenta de que hay una unipolar no existe? Que en realidad hay muchas distinciones, muchas cuestiones, entre otras países como el caso de China, con su poderío económico, con su poderío de poder construir y producir un sinfín de cosas, el caso de Rusia con su poderío de materias primas, de energía, de instrumentos de democratización, ¿no? Y el caso también del Medio Oriente, donde vaya, cómo pueden cambiar y moldear a África, porque esto es parte también de la cuestión donde Europa está muy preocupado en esta situación. Entonces vemos qué está pasando. Es interesante todos estos temas internacionales. Para la Gran Humana MX se despide Pablo, amigos. Por favor, si gustan apoyar este canal y para que siga creando contenido, apóyenme a través de mi Patreon. Puede ser desde un solo $1. Por favor, amigos, se los agradeceré de todo corazón. Ahí en www.patreon.com/LaGranHumanaMX. Se los agradezco. Nos vemos. Hasta la próxima. Compartan, suscríbanse al canal. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Pórtense bien, amigos.